Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridos cotillas, prepárense porque lo que vamos a analizar hoy está cargado de matices, sorpresas y sobre todo, de esa realidad agridulce que a veces nos dejan las redes sociales de nuestras celebridades favoritas. Sé que todos estábamos conteniendo la respiración, esperando esa foto, ese momento, esa confirmación que nos hiciera suspirar en estas fechas tan señaladas, pero lo que hemos encontrado en el perfil de Sara Bluma ha dado un giro de 180 grados a nuestras teorías. Cuando todos pensábamos que las luces de Estambul iluminarían el reencuentro más esperado del año, Sara ha decidido romper el silencio a su manera, con elegancia pero dejando un mensaje muy claro entre líneas. Agarraos fuerte porque vamos a desgranar cada detalle de lo que ha sucedido en las últimas horas, y créanme, hay mucha tela que cortar sobre su carrera, su hijo y por supuesto, la sombra de Can Yaman que nunca deja de planear sobre ella. Hablemos primero de lo que es evidente, de lo que ella quiere que veamos. Sara Bluma ha vuelto a aparecer en su escaparate digital y lo ha hecho pisando fuerte. Ustedes saben perfectamente que ella utiliza sus redes como un diario de bitácora profesional, y hoy no ha sido la excepción. Ha lanzado una invitación abierta, un llamado a todos sus seguidores para un evento que promete ser incendiario este próximo 27 de diciembre. Sí, mis amores, Sara sigue facturando y sigue girando los platos como si no hubiera un mañana. En el vídeo que compartió, se la ve radiante, enfocada, demostrando que la vida sigue y que ella no se detiene por nada ni por nadie. Para los que la siguen día a día, esto no es nuevo. Es la confirmación de que su carrera como DJ ha tomado una velocidad de crucero impresionante. Pero aquí es donde entra mi análisis, ese que sé que ustedes también hacen en casa. Seamos honestos, pongamos las cartas sobre la mesa. Sara Bluma tendría esta agenda tan apretada si no fuera por el huracán mediático que supuso su relación con Can Yaman. Es innegable, y creo que hasta ella misma lo sabe en su fuero interno, que su nombre ha subido como la espuma no solo por su talento musical, sino por los titulares, las polémicas y ese romance de película que vivió con el actor turco. Antes era una DJ más, quizás conocida en ciertos círculos, pero ahora es una celebridad internacional. Los dueños de los locales, los organizadores de eventos, no son tontos. Saben que contratar a Sara Bluma es asegurarse la atención mediática, es llenar la sala de curiosos, de fans y de paparazzis. Ella está en la cima, aprovechando cada oportunidad que le brinda esta fama colateral, y sinceramente, ¿quién puede culparla? Si las puertas se abren gracias a la curiosidad que despierta su vida amorosa con Can, ella está entrando por esas puertas con la cabeza alta y los auriculares puestos. Pero dejemos un momento la mesa de mezclas y vayamos al corazón del asunto, a esa publicación que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. Sara ha compartido una fotografía que destila ternura, una imagen con su hijo. Es un niño precioso, pequeñito, rubio como el sol, y aunque la foto estaba un poco borrosa y con ese emoji o corazón estratégico para tapar su carita, sabemos que es su pequeño. Entendemos y respetamos profundamente esa decisión. Proteger la identidad de un menor en este mundo de locos es una prioridad absoluta y aplaudimos que, a pesar de su exposición, mantenga esa barrera de seguridad para su hijo. Con esa imagen, Sara nos deseaba a todos una feliz Navidad. Y aquí, mis queridos amigos, es donde se nos cayó la teoría que llevábamos construyendo semanas. Esa foto confirma que Sara ha pasado la Navidad con su hijo, en un ambiente íntimo y familiar. ¿Por qué es esto tan impactante? Porque todos, absolutamente todos, habíamos apostado a que ella estaría haciendo las maletas rumbo a Turquía. Sabíamos que Can Yaman, después de un año agotador y lleno de proyectos, había hecho un parón en su agenda para volar a su tierra natal, para refugiarse en el calor de su familia y sus amigos de toda la vida. Recordarán que en su viaje anterior, Sara fue su acompañante de lujo, paseando su amor por las calles turcas. Sin embargo, esta vez la historia ha sido diferente. Y aquí entra un factor cultural fascinante que no podemos ignorar.
En Turquía, como muchos sabrán, la Navidad no se celebra el 25 de diciembre como lo hacemos en Occidente. Para ellos, la gran fiesta es el Año Nuevo. Pero Sara, aunque lleve 5 años viviendo en Italia y se haya mimetizado con el entorno, viene de una cultura donde la Navidad tampoco era la protagonista, y sin embargo, ha abrazado las tradiciones italianas. Verla celebrar, desear feliz Navidad y estar con su hijo nos muestra lo adaptada que está a su vida en Europa, a su hogar en Italia, ese que se ha convertido en su refugio a pesar de estar trabajando ahora mismo en España. La presencia del niño con ella también nos dice mucho sobre su situación personal. Muchos especulábamos que quizás el padre del niño, su exmarido, pasaría estas fechas con el pequeño, dejándole a Sara vía libre para correr a los brazos de Can. Pero no, parece que los acuerdos de custodia han dictado otra cosa, o quizás simplemente llegaron a un entendimiento amistoso para que madre e hijo disfrutaran juntos de esta festividad. Esto nos deja una imagen tierna, sí, pero también nos deja con la duda plantada en el pecho. ¿Dónde queda Can en esta ecuación navideña? La realidad nos ha golpeado. Están separados físicamente en estas fechas tan emocionales. Él en Turquía, rodeado de su cultura y su gente. Ella en Europa, abrazando a su hijo y trabajando. La gran pregunta que queda flotando en el aire, y que estoy seguro de que ustedes también se están haciendo, es si este distanciamiento es solo geográfico o si hay algo más. ¿Se producirá ese encuentro de película antes de que acabe el año? ¿Volveremos a ver esas fotos de manos entrelazadas y miradas cómplices que incendiaban las redes sociales? ¿O por el contrario, estamos presenciando el enfriamiento definitivo, el paso de un amor apasionado a una amistad cordial de likes en Instagram y apoyo a distancia? Es difícil saberlo. Por ahora, Sara sigue centrada en su música y en su maternidad, construyendo su imperio sobre los cimientos de una fama que le llegó de golpe. Can sigue siendo el rey de las telenovelas y el hombre más deseado, refugiado en sus raíces. Quizás el año nuevo nos traiga la respuesta. Quizás el 2024 empiece con ese bombazo que todos esperamos, o quizás tengamos que acostumbrarnos a verlos brillar por separado. Lo único seguro es que Sara Bluma no deja indiferente a nadie, y cada paso que da, cada foto que sube, es una pieza más en este rompecabezas que nos tiene fascinados. Nosotros estaremos aquí, al pie del cañón, vigilando cada movimiento, cada story y cada gesto, porque en este mundo del corazón, todo puede cambiar en un segundo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Can aparecerá por sorpresa en el evento del día 27? ¿O creen que cada uno ha tomado su camino? Quiero leer sus teorías más locas en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.